Hola, buenos días. Pues agradezco que hayan venido el día de hoy, aunque sea un poquito desmañanados, a lo mejor algunos que hayan salido de fiesta ayer y que anden todavía en vivo o algo, pues se agradece que vengan a estas horas, ¿no? El día de hoy pues les voy a platicar un poquito de lo que pues nosotros hacemos al día a día, ¿no? Muchas veces cuando estamos en la universidad, pues nuestros maestros nos dan una pauta de conocimientos generales, pero muchas otras ocasiones se queda encasillado nuestro trabajo y nuestra práctica en las necesidades que nos va llevando cada semestre, ¿no? Yo siempre les digo, yo soy maestro de la Universidad de Guadalajara, orgullosamente. Les digo a mis alumnos que de repente necesitamos exos y a todos los pacientes que llegan a nosotros, a todos los dientes los vemos cara de una posible exo o mi posible paciente de exo, ¿no? Y no nos ponemos a pensar el después de, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese semestre no me toca hacer rehabilitación o no me toca restaurar ese paciente, ya que se preocupe el de octavo, el de noveno, los de semestres más arriba, ¿no? Y de repente pues nomás sacamos dientes y pues bye, ¿no? Al paciente, si bien nos va. Pero de repente esta charla la hago porque tenemos que darnos cuenta el después de una extracción, qué ocurre y qué pudiéramos tener como soluciones o alternativas para reconstruir, que a final de cuentas también el paciente entienda la importancia de no quedarse déntulo, ¿no? Porque en muchas ocasiones el paciente dice, ay, ¿qué tiene? Sáqueme el diente, doctor, ya me está doliendo. Ay, es un diente, no importa. No, tiene mucho que ver. Acuérdense que la salud comienza desde la masticación. La nutrición, el aporte de nuestros alimentos comienza de esa degradación y de esa trituración del bolo alimenticio. Y si nosotros como odontólogos no le damos ese énfasis y ese hincapié y esa importancia, pues el paciente mucho menos, ¿no? Entonces, vamos viendo el día de hoy varias alternativas. No todo va a ser teoría, voy a pasar algunos casos clínicos con mucha sangre, para que a los que les guste la sangre, pues se despierten un poquito y pues vean, les digo, lo que hacemos los periodoncistas, digo, soy periodoncista de profesión, hacemos para preservar o restaurar más adelante nuestros amigos en rehabilitación. ¿Está llegando? ¿Es para acá? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede después de esa extracción, no? Se ha demostrado en varios artículos que, bueno, en una condición normal, si tenemos unas paredes bucales y linguales de más de 2 milímetros, este coagulito va a formar una matriz osteoide que va a ser un futuro hueso, ¿no? Sin embargo, las condiciones normales de casi todos nuestros pacientes, y la realidad es que esta tabla o esta cortical vestibular sea mucho más delgada que esos 2 milímetros. Entonces, ¿qué ocurre? Si esta es menor a 2 milímetros, vean esta reabsorción. Se pierden aproximadamente 2 milímetros en sentido coronoapical y vestíbulo lingual, casi de todos los dientes. No digo que todos, porque les digo, si tiene buenas corticales, no hay que hacer nada, hay que dejar que solito el coagulito llene, forme huesito y ya después vemos qué le hacemos, ¿no? Pero en condiciones, les digo, un 90% de los casos, esta cortical se pierde y, ojo, siendo una extracción mínimamente traumática. ¿Qué me refiero mínimamente? No existen las extracciones atraumáticas. El hecho de hacer una extracción ya infringe en un traumatismo, estamos debridando las fibras del ligamento y estamos traumatizando el periodonto, ¿no? Sin embargo, cuando uno lo hace lo más delicado y lo más cuidadoso, sin dañar las paredes corticales, pues bueno,
será este daño. Sin embargo, si yo al luxar el diente fracturo una de las corticales o hago una osteotomía, pues ya no quiero pensar que van a ser 2 milímetros lo que se va a perder. Todo va a depender cuánto me lleve de esa cortical y va a ser mayor el colapso, ¿no? ¿Y qué pasaba? Pues de repente dicen, te hago la extracción yo y luego ve con el perio o el cirujano que te ponga el implante. Oye, ¿y cómo voy a poner un implante si te llevaste toda la cortical? Y ya no tenemos hueso para poner el implante. Ahora hay que ganar hueso para después poner el implante, ¿no? Entonces vamos viendo un poquito de estas cosas. Creo que sí es la pila. Ok, entonces esta es la realidad de nuestras extracciones, ¿sí? Fíjense cómo los procesos se adelgazan y se pierden y luego acaban en filo de cuchillo. Y si el paciente va para una dentadura, pues luego estos procesos van a lastimar la dentadura y tenemos que hacer una regularización para que no quede en ese filo de cuchillo. Entonces les digo, todo comienza desde la extracción, pero esa extracción tiene que ser planeada cómo va a ser rehabilitada. Tenemos una clasificación de alveolo. Esta nos va a servir mucho para saber cómo vamos a hacer la restauración o cómo voy a hacer esa preservación de mi alveolo, ¿sí? Un tipo 1 es aquel que tanto el tejido blando como el tejido óseo no se ve afectado, ¿sí? Que está íntegro. Sin embargo, de repente podemos tener pacientes en que el tejido blando esté íntegro, pero el hueso cortical esté a tercio medio o tercio coronario, ¿no? Sin embargo, ya este es un tipo 2, el cual al momento de hacer yo la extracción, olvidémonos de esos 2 milímetros, se va a recorrer esta encía hasta donde se encuentra mi cortical. Ahora sí, voy a tener un problema, no solamente hablando de implantes, hace ratito hablaba de implantes, ¿no? Pero si yo le quiero poner un fijo, se le va a escapar el aire a la hora de tomar agua, también se le va a estar empacando comida, al estar hablando va a estar ceseando, va a estar escupiendo a todo mundo, ¿sí? O le voy a tener que poner un póntico súper grande, súper contorneado, para rellenar ese espacio y que no se le salga el agua, no se le salga el aire, y súper mal estético, ¿no? De esta misma clasificación tenemos una subclasificación, donde el tercio coronal de la cortical vestibular está ausente, y como les decía, los tejidos blandos intactos. Gracias. El subtipo B, es donde está el tercio medio de las corticales óseas bucales ausente, pero los tejidos blandos intactos, ¿no? Y fíjense en el C, el tercio apical de la cortical vestibular está totalmente ausente. Entonces, ya no hablemos de una extracción de esta pieza, sobre todo en un diente anterior, pues vean el colapso que va a provocar. Si yo no hago nada, yo nomás hago la extracción y, ay, pues ya está flojita, ya nomás la extraigo y listo, ¿va? Y tenemos el tipo 3, en el cual tanto el tejido blando como el tejido óseo está perdido, ¿sí? Estas digamos que son las más complejas, pero todo tiene solución. Muy bien, entonces, como les decía, nosotros tenemos que ir pensando después de la extracción cómo va a ser rehabilitado. En estos mismos artículos concluyeron que tanto las corticales óseas vestibulares como en el maxilar y la mandíbula se reabsorben considerablemente, y fíjense cómo pues el periodonto es tan sabio que al tener un órgano dentario pues se mantiene intacto, nutrido por los vasos sanguíneos, el ligamento periodontal, pero conforme va habiendo esa remodelación ósea, el hueso va diciendo, yo a qué fregados me quedo aquí, ¿no? Yo necesito compactarme, ser un poquito más rígido para que en un traumatismo, un golpe, no se me vaya a fracturar ese maxilar o esa mandíbula. Entonces por eso es que ocurre ese proceso de reabsorción.
y con la edad y con el tiempo cada vez es mayor. Creo que todos hemos visto procesos en los cuales le decimos, hace mucho que le sacaron la muela o el diente, sí, nunca me hice nada y el proceso ya súper colapsado, ¿no? Y bueno, ahora les voy a hablar un poquito de cómo vamos a preservar o cómo lo hacemos para preservar esos procesos y cómo a veces ya colapsado podemos utilizar mallas de titanio o membranas para poder devolver ese volumen, injertar hueso y poder tener la posibilidad de manejar otra vez esos perfiles estéticos, poder poner implantes. Les digo, no todo es implantes. Ahorita vamos a ver algunas cosas que se resolvieron con prótesis mediante implantes, pero les digo, perfectamente aplica lo mismo para prótesis fijas. Obviamente, entre más colapsado esté el proceso, más difícil y más costoso va a ser para el paciente, ¿no? Por eso la importancia de hacerle el hincapié al paciente antes de hacer la extracción, ya irle reflexionando, oiga, ¿cómo quieres que te pongamos ese diente de nueva cuenta, ¿no? ¿Ya? Gracias. Y fíjense, es ese mismo paciente, ya quitando la malla, vean todo el proceso que ya se obtuvo. Ahora sí, yo puedo poner un implante hasta con los ojos cerrados al puro centro, ¿no? Y no tener que estar ahí escatimando y angulando los procesos y demás, los implantes para que quede bien estéticamente, ¿no? El término regeneración ósea guiada es un término que se utiliza para aquellos defectos óseos que sean rellenados mediante injertos, pero también una membrana de barrera que nosotros guiemos ese crecimiento por esa falta de hueso. No todo lo va a hacer, digamos, en una extracción. Esta es una pieza con una enfermedad periodontal, un defecto angulado, que mientras tengamos picos óseos alrededor de ese defecto, vamos a poder rellenar y nutrirlo, ¿sí? Lo importante aquí es el hueso adyacente y qué tan amplio sea. Por eso es que en los alvéolos, pues mientras tengamos las 4 paredes, pues va a ser mucho más sencillo que como las clasificaciones que vimos, un tipo C o un tipo B, ¿no? Vean aquí, ya se rellenó con matriz ósea y posteriormente se pone la membrana. Y ahí está la radiografía del relleno óseo. No podemos saber si realmente se regeneró o no, porque tendría que abrir, tomar una biopsia para ver si ya son células osteoides, ¿no? No voy a hacer eso, voy a checarlo radiográficamente, se rellenó, excelente, ya no va a empaquetar alimento ahí, ¿no? Otro ejemplo en el cual la regeneración tisular guiada, como les dije, el utilizar membranas de barrera para que el tejido blando, la encía en este caso, o los fibroblastos, no le ganen el lugar a los osteoblastos. Aquí va a formarse lo primero que llegue a agandallar ese hueco. Si yo no le pongo nada, ¿quién va a agandallar primero? Pues los tejidos, ¿no? El epitelio. ¿Por qué? Porque tiene más rápida formación. El hueso tarda hasta 6 meses en poder ya formarse. Otros casos de regeneración ósea guiada, en el cual les digo, se pueden lograr de manera predecible. Fíjense cómo ya esta extracción ya dejó ese colapso. Aquí tenemos ya la membrana y demás, ¿sale? Y bueno, voy a hablarles un poquito más rápido de la preservación del alvéolo. Aquí tenemos un alvéolo, la matriz del hueso y la membrana de colágeno, ¿no? Y es una manera muy sencilla de poder reparar o preservar ese alvéolo y que no colapse el volumen.
El injerto óseo podemos utilizar 3 materiales: el autólogo, el autoinjerto, el senoinjerto o el aloinjerto. El autoinjerto, pues evidentemente es del propio paciente, de un sitio donador, ya sea de una rama mandibular, de un sinfín de lugares, ¿no? Pueden ser mediante raspadores, cinceles, la manera de recolectar es infinita. Los aloinjertos son materiales óseos de nuestra propia especie, en este caso, un cadáver. Y no quiere decir que vayamos al panteón y nos robemos un huesito y con un raspador de nieve le robemos hueso al muertito y ya se lo llevemos al paciente. No, hay bancos de órganos, así como donamos córneas, riñones, demás, también se dona la piel, el hueso. En este caso, se pasa por varios estudios, varios procesos, para que nos brinden y nos vendan esos materiales totalmente sin ninguna situación de alergenidad, ¿sí? Ni que tenga virus, ni bacterias, ni nada, ¿sí? Totalmente estéril, sellado y demás. Los senoinjertos son materiales de otra especie. En este caso, la mayoría de las veces se utilizan huesos bovinos, ¿sí? Pero existen en el mercado equinos, porcinos, ¿sí? Que bueno, cada uno tiene diferentes propiedades. La mayoría de las veces el material de elección es el de origen bovino. Y bueno, tiene que tener varias propiedades, como les dije, biocompatibilidad, una porosidad. ¿Por qué? Porque este hueso no quiere decir que el paciente vaya a andar cargando el muertito toda la vida. Lo que nosotros queremos es que mediante esa porosidad haya una osteoconductividad, inductividad, para que el hueso y la matriz del hueso adyacente forme nuevo hueso propio, ¿sí? Hay una renovación celular, fagocita el hueso que pusimos, ya sea senoinjerto, aloinjerto, autoinjerto, y forme nueva matriz, pero propia del paciente, ¿sale? Que tenga propiedades de superficie, biodegradabilidad, como les dije, que sea degradable, propiedades mecánicas, angiogenicidad y que sea fácil de manipular, ¿sí? Yo no voy a llevar un hueso todo en bloque, que sea difícil de colocar en alveolos o lugares muy pequeños, ¿no? Y bueno, que el proceso de fabricación pues sea repetible. Con las membranas tenemos también un universo muy grande de materiales. Existen los sintéticos y los de origen aloinjerto o senoinjerto. Sin embargo, los de elección, sobre todo para este tipo de casos, son los materiales sintéticos, como en este caso, de politetrafluoretileno, o los de membrana de colágena de porcino o de bovino, ¿sí? Porque unos van a ser reabsorbibles y otros no reabsorbibles. Los reabsorbibles, bien fácil, uno lo pone y se desentiende, solito el cuerpo lo va a fagocitar, dependiendo la marca y el grosor y demás, pueden durar de 8 hasta 16 semanas en reabsorberse. Los no reabsorbibles no, tenemos que reentrar, quitar esa membrana para que no haya una situación de rechazo, ¿sale? Y bueno, también la membrana tiene que tener ciertas características, que sea compatible, que sea fácil de manipular, ¿sí? Que no tenga angiogenicidad, todo lo que vimos del hueso, algo similar, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un caso, fíjense cómo anclaron ahí esos dientes con esos tornillos, ¿no? Muy ingenioso, pero nada, pues la verdad, nada, pura fantasía, ¿cómo voy a llegar acá para anclar los dientes, ¿no? Yo les voy a decir cómo sí es más, pues digamos, predecible. Este es un caso de una paciente la cual, con pura fase 1, mis alumnos de repente me dicen, Doc, es que lo que usted hace está bien padre, pero en la escuela nomás nos enseñan a hacer raspados y alisados o cosas súper sencillas.
Este es un caso súper sencillo, digamos, en el cual con pura fase 1 me refiero raspado y alisado radicular. No ocupé yo hacer nada quirúrgico, por lo pronto. ¿Ya? Fíjense cómo solito reparó el huesito, quitando el factor etiológico, que eran las bacterias, solito. Yo ya no ocupé hacer cirugía, incluso no ocupo ni hacer la endodoncia. Y el paciente está feliz. Yo le dije, oye, es que aquí hay un pequeño defecto. No, así déjame. Yo con ese ya puedo comer. Oye, la recesión, no me importa. ¿Sí? Pero cómo de repente con cosas tan sencillas podemos lograr grandes cambios. Creo que más bien va a ser que están muy pesadas las diapositivas. Y bueno, déjenme bajarme. Bueno, sí. Ya, ahora sí viene la sangre. Ya, si los aburrí con la teoría o si aprendieron algo, bueno, pero ahí viene la sangre. Nada más que oculté ahí unos casos que traía porque no nos da el tiempo. Pero bueno, vamos a empezar. Este es un caso de un paciente que llegó a la consulta con este diente fracturado evidentemente, ¿sí? Oiga, doc, ¿cree que me lo puede salvar? Pues no, ¿va? Ya una fractura vertical, así se veía clínicamente, un poco de inflamación, se medica previamente al tratamiento, pero vean aquí, esta sombra radiolúcida, pues nos indica que no tiene cortical vestibular ni cortical lingual. La ventaja es que sí tenemos picos óseos mesial y distal, si no, esto ya estaría súper colapsado, ¿sale? ¿Cómo resolví este caso? Bueno, este caso es del 2019, así es la foto inicial, así se veía clínicamente en incisal. Hicimos la extracción lo más atraumático posible, sin elevar colgajo. Siempre que se eleva un colgajo, se pierde más hueso todavía. Entonces, lo menos que podamos hacer colgajos, mejor. Así está mi alveolito. Y vean cómo está aquí la fractura. Imposible haberlo salvado, ¿no? Y no solamente esta fractura vertical, sino tenía esta horizontal en esta zona. Y bueno, con fuegos artificiales y todo, vean la pobre condensación de esa endodoncia. Y cuando veamos radiográficamente decimos, no, nos quedó bien a toda dar esa endodoncia. Pero ya cuando partimos ese diente, vean, todos estos espacios que no se rellenaron, y por eso luego ocurren esas fracturas y luego esas contaminaciones. Y porque esa endodoncia fue condensada de manera lateral, ¿no? Digo, yo no soy endodoncista, pero me dijeron mis compañeros endodoncistas. Vean aquí, este es el alveolo. No había cortical vestibular ni lingual. ¿Qué hicimos? Tomamos un autoinjerto de su paladar del paciente. Este bistec, así como sashimi, que le agarramos del paladar, llego y lo suturo por vestibular. ¿Por qué? Porque no tiene cortical vestibular, se va a colapsar toda esa zona. No solamente necesito hueso, necesito que el volumen del tejido no se suma, ¿sale? Después puse una membrana aquí por dentro para poder diferenciar las células, las del tejido conectivo, ¿sí?, con las células de la matriz ósea que voy a meter. Y después agarro ese sashimi, lo doblo hacia el lingual y lo suturo acá, ¿sale? Y ya tengo un alveolo sellado
que el cual ya no va a haber penetración de bacterias y esto se va a nutrir del aporte sanguíneo de mi colgajo vestibular y del lingual, ¿sale? Pero fíjense, yo no levanté un colgajo, no hice nada, debridé un poquito aquí alrededor para poder suturar y por lingual igual, ¿sale? En este caso se hizo un provisional, digo, yo no me dedico a hacer rehabilitación, pero bueno, previo había tomado una llave de silicón, se hizo un mock-up o una restauración tipo mock-up agarrada de los dientes adyacentes para no fresar, no hacer nada, tampoco ponerle una plaquita removible. ¿Por qué? Porque esas plaquitas luego presionan en mi tejido y me lo necrosan. Si se fijan, queda un poco raboncito del tejido. ¿Por qué? Porque va a haber un proceso inflamatorio y después quiero que desinflame y pueda el paciente lavar perfectamente. ¿Sale? Esa es la radiografía del huesito, ¿va? A los 15 días llega la paciente, sí, se ve un tejido inflamatorio, un proceso cicatrizal, obviamente algunas partes pueden tener cierta necrosis por la falta de vascularización, pero no importa, vean el volumen cómo se mantuvo, aquí ya empieza a haber una angiogénesis y el volumen se mantuvo, ¿no? Radiográficamente, todo normal, sin infección, nada. Tampoco es que yo tenga que llegar a condensar el hueso súper fuerte. ¿Por qué? Porque yo quiero que aquí los vasos sanguíneos entren y hagan la angiogénesis, ¿sí? Por eso es que se ve así un poquito disperso. Si se fijan, posteriormente llegó la paciente, oiga doc, se me cayó el provisional. Ah, espérenme, déjenle, tomo foto. Vean, ya tiene la forma del póntico. Vean el tamaño del proceso, no hubo un colapso. Y no tenía cortical, ni vestibular, ni lingual, les digo. Aquí el reto era mayor, no era ni clase C, era doble C, ¿sale? Radiográficamente tomamos la radio, va todo bien. Aproximadamente el senoinjerto tarda 8 meses en degradarse o en haber ese recambio celular. El autoinjerto es más rápido, pero también colapsa más rápido. Por eso es que para cuando va a ser un futuro implante, el material de elección es el senoinjerto. Entre más tiempo pase en haber ese recambio celular, pues mejor matriz ósea vamos a tener, ¿sale? Pongo las fechas porque para mí también es muy importante que vean trabajos, no solo que vean el antes y el después inmediato. En este caso ahorita van a ver el tiempo que ya lleva en boca y que está totalmente estable, ¿sí? Fíjense, llegó la pandemia, se me perdió la paciente el 1 de agosto del 2020. Tomamos radiografías, ya se ve súper bien el hueso. Clínicamente, ahí. Clínicamente ya está listo para hacer la implantación. Nosotros en la actualidad, con las tecnologías que tenemos, hacemos implantes totalmente guiados. Esta es una guía quirúrgica que se manda a hacer al laboratorio con la tomografía del paciente y el escaneado intraoral del mismo. Se hace la planeación donde queremos hacer la implantación, con un punch se saca el tejido y así es como nosotros hacemos el trabajo. ¿Por qué yo voy a hacer un colgajo, abrir el hueso, si tanto me costó ganar ese hueso? Y ya les dije, yo al abrir un colgajo voy a colapsar el hueso. Entonces, si yo lo hago guiado totalmente, pues vean, totalmente traumático. También para el paciente va a ser mucho más cómodo recuperarse de este agujerito que de hacer un colgajo en el cual tenga que extenderme a los dientes adyacentes. Así es como se hace el protocolo. Este es de la marca comercial Straumann. Cada fresa tiene un color.
para saber el diámetro correspondiente al implante, ¿no? Y se fijan, este es un reductor para que yo no me pueda mover si ese día amanecí crudo o me tomé 2 cafés y ando con la temblorina, no pasa nada, me voy a ir totalmente recto. Esa es la cara incisal de cómo se ve ahí en la guía, ¿no? Vean, aquí está el implante en buena posición, buena distancia mesiodistal al puro centro, no hay fallas, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo se planeó anteriormente. Ahí está ya el implante, ¿se fijan? Y vuelvo a lo mismo, vean el tejido, tanto lingual como vestibular. Esa es la importancia de haber planeado antes de nomás haber hecho la extracción de ese diente. En este caso se hizo una provisionalización inmediata, sin embargo no nos gustaba mucho el contorno de este diente. ¿Por qué? Porque los demás dientes eran mucho más delgados, se le propuso hacer carillas para el volumen de los adyacentes, sin embargo la paciente dijo, no, ¿sabes qué? Es mucho dinero. ¿Cuál otra alternativa? Bueno, pues resinas para que no se vea un diente tan grueso, ¿no? Y su radiografía, vean cómo está el implante, las corticales totalmente íntegras. Este es el provisional, ¿sale? Ya este es el momento de la toma de la impresión. Les digo, cómo se ve el alveolo ya con los tejidos bien integrados, un perfil de emergencia, que se vea lo más natural posible ese diente, ¿sí? La radiografía de control, este ya es con las resinas puestas en ambos dientes. Esto es 2021. Creo que es lo pesado de los archivos. El doctor Uber Sandoval fue el encargado de hacer la rehabilitación, ¿sí? Se hace el perfil de emergencia, se maquilla para que se vea lo más estético posible. Obviamente sí va a haber un ligero colapso, no va a quedar al 100% porque ya tenía una pérdida de las corticales. En este caso se hizo de porcelana. Tiene que estar muy bien pulido para que no retenga placa, no haya adherencia bacteriana, ¿no? Y ese es el resultado final. Vean cómo ya con los contornos, con las resinas, se ve un poquito ya más simétrico, pero sobre todo vean el perfil de emergencia, la salud periodontal y pues clínicamente, ¿no? Esto sí, aquí sale la chimenea, ahí se pone una resina y pues ya queda totalmente rehabilitado, ¿no? Digo, lo ideal pues sí hubiese sido mediante carillas, restaurar bordes, pero bueno, quedó bastante estético, bastante funcional, ¿no? Yo siempre les digo, hay que ver de dónde estábamos y hacia dónde llegamos. No se veía tan mal a lo mejor inicialmente, pero recordemos la radiografía, ¿no? Que había una fractura. Si nosotros vemos aquí, digo, la paciente ha tenido ciertos hábitos, ya ha venido recesionando, pero ya por un hábito de cepillado, por un trauma de oclusión y demás. Pero vean la restauración, 4 años después, ¿sí? Si no fuera por los desgastes en incisal, les apuesto que si les digo cuál es el implante, a lo mejor el 50% no me sabría decir, ¿no? Y digo, para mí lo más importante es esto, la estabilidad a largo plazo. Algo que sea funcional, no solamente
que les ponga yo la foto del 2019 y en el 2020 cuando se rehabilitó. No. El seguimiento a largo plazo. Todo lo que preservamos de haber hecho esa preservación con membrana, con tejido y demás. ¿Sale? Bueno, vamos a ver otro casito. Este es un paciente masculino que llega a la clínica y nos refiere, ¿sabes qué? Se me está pigmentando este diente, no me gusta, tengo estos espacios aquí entre los dientes, ¿qué podemos hacer? Se hace la exploración, un análisis tomográfico y ese pigmento de ese diente ya le habían hecho retratamientos de endodoncia. Entonces si vemos, ya incluso hay una reabsorción radicular interna, ¿sí? Y pues obviamente vean el conducto súper amplio, ya no había posibilidad de hacerle más nada endodónticamente. Y pues bueno, se le dice al paciente, pues la única opción va a ser la extracción. Bueno, en este caso se hizo la extracción y en el mismo acto quirúrgico se hace la implantación, ¿sí? ¿Por qué? Porque era un clase A o un tipo 1 clase A, digo tipo 2 clase A, en el cual tenía intacto su zona tejido blando y solamente se rellena un poquito con injerto óseo alrededor del alveolo. Aquí en este caso el rehabilitador decidió restaurar con el mismo diente del paciente. ¿Para qué? Para poder mantener ese perfil de emergencia intacto. El mismo doctor, el doctor Uber Sandoval, fíjense cómo agarra el mismo diente del paciente, lo abocarda para poder con resina llevarlo hacia el implante. Ya lo integra a la conexión del provisional y en este caso la chimenea sale aquí por vestibular y nada más se rellena con una resinita, pero por ahí se desatornilla y se vuelve a atornillar el implante y se puede estar revisando y checando. Pero es el mismo diente, nada más se le agrega, les digo, con resina bien pulidita para poder mantener y preservar el alveolo. Esta es la por lingual. Y esa es clínicamente. Así se ve, tal cual llegó, tal cual se fue, con su mismo diente. Parece que no hicimos nada, ¿sí? Aquí, pues bueno, analizando un poco, vimos que este diente ya estaba con un colapso en el tejido blando, este diente estaba un poquito más oculto y decidimos hacer un alargamiento de corona. Aquí la dificultad era pues no tocar el hueso del implante adyacente, ¿no? Entonces hace un alargamiento de corona totalmente, pues digamos, atraumático para no interferir con el hueso de mi implante dentario. Este es un caso un poquito más viejito, de la manera analógica. Antes se enceraban los dientes, se le muestra al paciente, mira, así es como vas a quedar, haciendo el alargamiento, carilla, carilla, carilla y tu corona sobre el implante, ¿no? El paciente nos refiere, bueno, ¿sabes qué? Me agrada mucho, pero no tengo para todo en esta ocasión. Hazme la carilla de aquí y hazme mi corona del implante para cerrar el diastema, ¿no? Ese es el análisis de sonrisa que se hace un mock-up, con esa mascarilla se ve el paciente y dice, sí me agrada, háganlo. Entonces se ve la translucencia, pero ese es de su propio diente. Hay que recordar que tal cual llegó, tal cual se fue, ¿no? Es con el puro mock-up. Se toman varias fotos para que se vea, sonría,
vaya con la novia, lo apruebe, ¿sí? Si no le gusta, pues se hacen las modificaciones antes de tocar la boca, ¿no? Así es como estaba y así es como se vería ya con el tratamiento. Entonces el paciente lo acepta, decidimos hacer el alargamiento de corona y fíjense cómo ya vamos a nivelar ahí los márgenes, totalmente atraumático, se hace el alargamiento de corona. Y así después del alargamiento. No solamente corté la encía, tuve que hacer osteotomía, pero también sin elevar un colgajo para no afectar el hueso del diente adyacente, ¿va? Por eso es que nomás se ve un punto de sutura en la papila distal. Y bueno, ya nos dio la osteointegración ese implante, ya está listo para recibir sus coronas provisionales, su carilla para poder ser rehabilitado, ¿no? En el mismo mock-up se hace el tallado. ¿Por qué? Porque se tiene que ser mínimo invasivo. Acuérdense que la adhesión de cualquier material es a esmalte. Si yo llego y sobre el mismo diente empiezo a rebajar esos 2 milímetros que necesito de grosor para mi carilla o mi lente de cerámica, pues me voy a llevar todo el esmalte. Entonces por eso que encima de el mock-up se hace el desgaste mínimamente invasivo para que pues ese diente nomás esté muy poquito rebajado, ¿no? Y bueno, se hace bajo la guía para poder poner el provisional de nueva cuenta y ahí es la colocación, la extracción del provisional. Lo mismo que digo, la integridad de los tejidos, como con una simple intervención el mismo día de la extracción colocamos el implante, mantuvimos los márgenes y los tejidos blandos. Y aquí la importancia de la vascularización, ¿no? Es una vista oclusal, la toma de la impresión, les digo, este es un caso ya más viejito, es analógico y se vuelve a poner el provisional, no se le pone el del mismo diente. Esta ya es la carilla silanizada ya para poner el cemento con ácido fluorhídrico para el diente para poder cementar la carilla primero, ¿sale? Posteriormente se coloca el aditamento, se torquea y se pone la corona. Aquí esta foto la ponemos así en blanco y negro para que veamos la opacidad de los materiales, para que se vea lo más natural con la fluorosis que ya presenta el paciente. Hay que recordar que lo más estético es lo que se vea más natural, ¿sí? Digo, la cuestión estética es subjetiva. Hay quien a lo mejor quiere un blanco porcelana de baño y para ellos es súper estético. Pero para la odontología lo más estético es lo que se vea lo más natural posible, ¿no? Y vean, ya puesto, atornillado, torqueado el diente, todas las caracterizaciones que hizo el doctor para que se vea lo más similar a lo que ya tenía el paciente sin tener que poner 20 carillas y poner todo de un solo tono, ¿no? Un blinch, uno de más. Y vean cómo este caso ya es rehabilitado en el 2016, pero vuelvo a lo mismo. No es que les presente nada más la foto sonriendo de mi paciente, decir, ay, qué bonito se ve, ¿no? Ahorita vamos a ver. Digo, tampoco es que cada consulta le tome toda esta sesión de fotos, ¿no? Se le toma inmediatamente después para que vean cómo sonríe ya mi paciente, la cuestión de la opacidad, de la naturalidad y cómo llegó y cómo se fue. Para mí sí siguen viéndose un poquito grandes esos dientes, pero al no quererse poner las carillas en los laterales, pues y querer tapar el diastema, se tuvo que compensar con los puros centrales. Y vean, 3 años de seguimiento,
se retira para ver la integridad, se hicieron unas correcciones ahí, pero vean, sigue estando. No hay pérdida de la papila, de los márgenes, la estabilidad de su sonrisa. ¿10 años después? Así está actualmente mi paciente. Acaba de ir hace 15 días. Vean ya la integridad de los tejidos. 2014, digo 10 años porque 2014 empezó. Ya en el 2016 fue cuando terminó, porque a veces el seguimiento pues no se le puede dar inmediatamente, que normalmente la integración de un implante en la actualidad tarda 4 meses. 4 meses podemos ya tener estos resultados. Pero reitero, aquí no vengo a presentarles cosas mágicas. Esto lo hacemos diario, ¿sí? O sea, cuando hacemos extracciones, ya sea un procedimiento en el cual tuvimos que primero ganar hueso o preservar el hueso adyacente, posteriormente colocar el implante, pero cuando están las condiciones normales y naturales, pues podemos en el mismo día el paciente llegar con diente y se va con diente, nada más que con un implante dental que a lo mejor pues ya nos va a mantener esa integridad de los tejidos duros y blandos por muchos años, ¿sí? Siempre y cuando se le dé el mantenimiento y el seguimiento, ¿sale? No sé si hay alguna duda, ¿no? Bueno, digo, ahí estaba la radiografía. ¿Me le puedes regresar tantito? Ajá. Bueno, ahí está la radiografía. Fíjense cómo está todavía la integridad de los tejidos, y esto es lo que permite que mientras se mantenga el hueso, el tejido blando también se mantenga, ¿no? Y esa es la biología. No hay cosas mágicas, existe la biología nada más, ¿sale? ¿Se apagó? Y bueno, muchas gracias. Aquí les dejo mi cuenta, mi correo, por si alguien tiene alguna duda, que por ahí de repente surgen casos o preguntas que a lo mejor ahorita no nos animamos, pues con toda confianza estamos para que resolvamos cualquier duda que tengan, ¿sale? Muchas gracias.